El resentimiento y la oposición al régimen se hacían cada vez más fuertes. El líder de la oposición, Fidel Castro, atacó los cuarteles del ejército. Fue encarcelado por ello y tras su liberación se exilió a México, desde donde planeaba el derrocamiento de Batista. Ernesto Guevara ya estaba en México. Pronto él y Castro se conocerían. Castro estaba planeando invadir Cuba y Ernesto se unió a su causa pocas horas después de conocerle. Juntos conspiraron y fueron encarcelados por conspiración. Eran como dos almas gemelas infundidas de fervor revolucionario. Che había encontrado su causa y a un mentor. Si no se hubiera encontrado con Fidel no hubiera sido nada, ¿no? Pero bueno, como te digo, siempre creía en las armas, pero nunca había encontrado con alguien que lo había hecho. El hecho que dijo, que Fidel no dijo, voy a mandar una expedición, dijo, voy a invadir Cuba. Entonces, esas eran las cosas que al Che lo convencía, ¿no? El hombre que decía, que predicaba con el ejemplo. Ernesto emprendió una nueva vida con los rebeldes. Las expediciones a las montañas formaban parte de un duro plan de entrenamiento para ponerles en forma de cara a la lucha que se avecinaba. Su vida estaba cambiando radicalmente. Incluso se produjo un cambio en su identidad. Ya había empezado a llamarse a sí mismo Che, que era un apodo que los cubanos le habían puesto ya que la primera vez que le vieron estaban con otros argentinos y entre argentinos siempre se estaban diciendo Che, 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 que significa hey tú. Es una muletilla, un modismo argentino. Así es como empezaron a llamarle el Che argentino, el Che Guevara. Por aquella época el Che Guevara tenía una hija, Hildita. Sin embargo, los asuntos familiares pasaron a un segundo plano ante sus ideas y sus acciones políticas. La invasión de Cuba empezó el 2 de diciembre de 1956. Che había zarpado desde México con Fidel Castro y otros 80 guerrilleros. El Che Guevara había encontrado lo que había estado buscando. No había marcha atrás. Diciembre de 1956. El Che se había unido al ejército rebelde de Castro para invadir Cuba. Al Che le habían herido en el cuello. Era el médico de los rebeldes, pero ahora decidió convertirse en un luchador. Y se le produce el corte, podríamos decir, en sus concepciones, en sus deseos de participar en la lucha, en el primer combate, de si cargar una caja de bala de ametralladora que tenía o su equipo médico, el botiquín de médico, y que se decidió por la caja de bala. La Sierra Maestra, incluso en sus cotas más bajas, ofrece grandes problemas para transportar hasta los bienes más esenciales. Pronto los rebeldes se vieron obligados a internarse en los inhóspitos bosques. Al principio, entre el Che y los demás revolucionarios, reinaba el desorden, ya que habían perdido gran parte de su equipo. De los 82 hombres que habían desembarcado, solo 22 se habían reagrupado en Sierra Maestra. En su momento más bajo, el ejército lo componían solo 17 hombres, a quienes las fuerzas gubernamentales persiguieron durante meses. Sin embargo, con el paso del tiempo, el Che fue haciéndose un nombre entre los cubanos. Su austeridad y su abnegación en los momentos difíciles le valieron el respeto de los demás. Empezó a crearse una aurea casi mística entre los cubanos y la gente que le rodeaba, quienes le consideraban un argentino dispuesto a morir por su causa en Cuba. Fue ascendido a comandante, la graduación más alta dentro del ejército revolucionario, lo que le autorizaba a llevar su famosa estrella en la boina. Ansioso por estrenarse en su nuevo cargo, el Che decidió atacar el destacamento de la pequeña ciudad de Huesito, situado en las estribaciones de Sierra Maestra. Con dicho ataque, los rebeldes esperaban abastecerse con nuevas armas. El Che y sus hombres rodearon a los soldados del gobierno y les hicieron prisioneros, además de saquear e incendiar el destacamento. Destruyeron también los puentes de la ciudad, lo que impidió que el ejército les pudiera perseguir. Siempre con el temor de ser descubierto por las tropas de Batista, el Che al final tuvo que buscar un nuevo refugio, adentrándose aún más en las montañas. Aquí, en la mesa, los hombres se entrenaban para la lucha que se avecinaba, pero el Che también les había construido un hospital, una carnicería e incluso una fábrica de puros. Con la mirada puesta en el momento en que finalizara la guerra, el Che consideraba la mesa un centro de educación para adultos. Aquello se constituyó en una escuela,
además de todas estas cosas del combate, era una escuela en que teníamos que aprender matemática. No se puede perder de vista que en la Sierra Maestra habíamos muchos analfabetos, que no sabíamos leer y escribir, muchos campesinos. Y entonces, bueno, una de las cosas que el Che quería era eso, enseñar a leer y a escribir a todos los que estaban en su columna. El Che era bien considerado entre los demás oficiales y entre sus subordinados. Era justo con los hombres que estaban bajo su mando y nunca abusó del poder con ellos, pero también podía ser cruel e insensible. En cierta ocasión descubrieron a un traidor. Los rebeldes le desenmascararon y le juzgaron. Confesó y Fidel le condenó a muerte. El Che estaba allí. Nadie dio un paso hacia adelante. El Che sí, dio un paso hacia adelante y le disparó en la cabeza. Creo que aquel fue un momento importante para el Che en la construcción de su identidad revolucionaria. Creo que se dio cuenta que era el momento de la verdad, cuando uno debe tener muy claro cuál es el objetivo final, si va a realizar acciones como esa. El Che, Fidel y sus oficiales se preparaban, reclutaban hombres y planificaban las acciones. Además se preocuparon por difundir sus ideas mediante la edición de un periódico y aumentando sus comunicaciones con el mundo exterior. Durante todos los meses, ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra, han venido periodistas de... En febrero de 1958 Radio Rebelde estaba en antena retransmitiendo en directo desde la mesa. Apenas sin aliento por causa del asma, el Che regularmente se dirigía por radio al pueblo de Cuba, haciendo publicidad de su causa. Cubano, para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad. El Che conoció a su segunda mujer, Eleda, otra revolucionaria. Se había alejado de su primera mujer y de su hija, quienes habían regresado a Perú. Aleida llegó al campamento, tuvo que quedarse porque estaba muy buscada por los órganos de la seguridad y de represión de la dictadura. Ella era muy bonita y de entrada simpatizaron y se fue creando una relación entre ambos. Ella empezó a participar en todas las actividades con nosotros. Durante la ofensiva final hacia La Habana tuvo lugar la decisiva batalla de Santa Clara. La ciudad era el último bastión de la estrategia defensiva de Batista, además de un centro de comunicaciones fundamental, tanto que si caía, la guerra estaba perdida. Batista envió un tren lleno de armas y de municiones. El Che cogió una excavadora y ordenó a sus hombres que arrancaran una parte de la vía. Con el tren descarrilado, los hombres del Che se apoderaron de motores, armas antiaviones, bazocas, ametralladoras, 600 rifles y, como el Che escribió en su diario, una gran cantidad de municiones. Habían ganado la guerra. Era enero de 1959 y el Che Guevara, con 30 años, se dirigía triunfante hacia La Habana. La guerra se había ganado 2 años después del casi desastroso primer desembarco en la playa. Fidel Castro era el líder del pueblo cubano. Castro convirtió al Che Guevara, el guerrillero revolucionario, en una mezcla insospechada de administrador y burócrata. En Cuba, la guerra revolucionaria se había ganado. Era enero de 1959 y el primer trabajo en tiempo de paz del Che Guevara fue como comandante de la fortaleza de la Cabaña, donde realmente era el jefe militar. Por primera vez el Che tenía una oficina en la que trabajar y una gran variedad de tareas administrativas que realizar. Una de ellas era supervisar los juicios de guerra a criminales y colaboradores. Había que deshacerse de los enemigos. Elegido por Castro, el Che era fiscal supremo. Fueron unas 55 las ejecuciones mediante pelotón de ejecución y se produjeron en uno de los viejos fosos de la fortaleza. Hay torturadores que de golpe y esas cosas que no se sentenciaron a la máxima pena. Pero sí torturadores de sacar ojos, de sacar uñas, de sacar testículos, eso sí, y asesinos de niños, de mujeres, de revolucionarios. Siguiendo la